La guerra de Ucrania ya lleva 3 años en marcha y estos días pues ha salido más a la palestra debido a todo lo que ha acontecido en la geopolítica internacional. Nosotros no somos expertos en geopolítica y no os vamos a hablar de ello, pero sí nos gustaría hacer un pequeño apunte histórico. Y es que hay un suceso de la historia que está muy vinculado a esta guerra y del que poco se ha hablado. Y es que existió un estado medieval del que tanto ucranianos como rusos, como bielorrusos también, se consideran herederos. Y esto es muy importante para lo que está sucediendo en el presente. Hoy, en Proyecto Historia, os vamos a hablar un poco de los orígenes y cómo se crea este estado, que es la Rus de Kiev. ¿Queréis conocerlo? Comenzamos. Antes de seguir con el vídeo como tal, permitidme una reflexión histórica vinculada con lo que vamos a ver ahora. Y para que entendáis cómo el uso de la historia está a la orden del día. Y es que, fijaos, aquí os pongo una imagen. Esta estatua que veis aquí es la de Vladimir I de Kiev, uno de los gobernantes más importantes, puede que el que más, de la Rus de Kiev. Vamos, el gobernante más importante de este estado. Vale, pues entonces imaginaréis que la estatua se encuentra en Kiev, en algún punto importante, quizás en la plaza del Maidán, cerca de la catedral. ¿Dónde está? Pues no está en Kiev, está en la Plaza Roja de Moscú. Y además, ¿queréis saber en qué año se puso esa estatua ahí? En el año 2016, cuando Rusia ya se había anexado Crimea y el conflicto en el Donbass estaba activo. Bueno, matiz, ya estaba congelado porque se habían firmado ya los protocolos de Minsk, que fueron en 2014-2015. Pero esto era un mensaje directo. Rusia se estaba mostrando como la sucesora de este estado y por tanto estaba por encima de Ucrania o incluso también de Bielorrusia. Es decir, Putin, en este caso, y no es ninguna sospecha, se estaba mostrando como Rusia era el heredero legítimo de este estado. Y no es ninguna cosa. De hecho, en 2021 publicó un escrito en el que hablaba sobre esto y que creo que es muy interesante que os lo leáis. Así que os lo voy a dejar en la descripción, el enlace. Lo tradujo creo que del inglés Fernando Díaz Villanueva, así que le podéis echar un vistazo y así entenderéis cómo el uso en la historia pues está muy presente y por supuesto este estado en especial pues está cargado de una simbología muy importante. También por parte de ucranianos, es decir, Vladimir también tiene estatua en Kiev y también otros personajes históricos. Todos estos tres estados, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, se consideran herederos de él y en la reflexión final os contaré mi opinión personal. El territorio que luego abarcará la Rus de Kiev estaba habitado por los pueblos eslavos, de los cuales por desgracia no tenemos tanta información debido a que su cultura material no se ha conservado. Esto se debe a que prácticamente estaría hecha de pieles y madera, materiales que con el paso del tiempo pues han acabado desapareciendo. Tampoco sabemos mucho sobre su religión primitiva, pero sí que creemos que tuvo que ser de corte animista, es decir, creencias en seres de la naturaleza. Posiblemente estos espíritus o dioses pudieron tener funciones muy específicas, la fertilidad, las cosechas, el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es a partir del siglo VII cuando por estas zonas empiezan a aparecer los escandinavos, los nórdicos, con fines comerciales. Y es que los nórdicos van a ser unos expertos navegantes de ríos y van a utilizarlos para alcanzar rutas comerciales lejanas con las que poder hacer intercambios y llevarse riquezas a casa. Y va a ser en el siglo IX cuando aparece un personaje posiblemente legendario o semi-legendario, pero que muchos historiadores antiguamente lo consideraron el padre de todo lo que vamos a ver ahora, y este es el caudillo escandinavo Rurik. Rurik es un nórdico que se asentó en la zona del lago Ládoga, y también en la zona de Novgorod también, y creó un pequeño estado, y es que en el siglo IX parece que los vikingos ya se empezaron a asentar en el territorio, ya no como comerciantes, sino como conquistadores. Este Rurik dice que mandó a dos personajes que también se consideran semilegendarios, como son Askol y Dir, a navegar el río Dnieper. El río Dnieper era esencial para alcanzar la ciudad de Constantinopla y comerciar con ella, y también para atacar, por supuesto. Entonces, cuando estos dos personajes, que algunos creen que realmente es un personaje solo, alcanzaron la ciudad de Kiev, que está a orillas del río Dnieper, vieron que esta ciudad estaba ingobernable, que por lo visto tenía problemas internos, y entonces detuvieron su expedición para aprovecharse de la situación y conquistarla para controlarla ellos mismos. Ya se estableció el primer gobierno en Kiev que tenía un origen escandinavo. Luego de esto, Askol y Dir lanzaron un ataque contra Constantinopla, pero este fue rechazado. Tras la muerte de Rurik, le sucedió su cuñado Oleg, y esto se debe a que el hijo de Rurik, el príncipe Igor, todavía era menor de edad y no estaba capacitado para gobernar. Y hay que decir que Oleg fue bastante importante porque se supo mover muy bien, expandiendo sus dominios, en primera instancia conquistando la ciudad de Kiev, que estaba todavía en manos de Askol y Dir. Tras este suceso convirtió a esta ciudad en la capital de su estado, debido a que su posición en el río Dnieper le permitía comerciar con más facilidad y más ventajas con búlgaros y bizantinos. Eso sí, y también hacerles incursiones, por supuesto. Por otra parte, comenzó a someter a otras tribus eslavas que estaban cerca de la ciudad
manteniendo su autonomía y permitiendo a los gobernantes locales mantener su poder, pero mandándoles tributo. Además también comenzó a erosionar la hegemonía del Kanato házaro, que gobernaba a muchas tribus eslavas y estas empezaron a pasar al bando de la Rus de Kiev. Esto se debe a que Oleg aprovechó la debilidad de este estado para hacerse con ellas. Y esta es debida a que los házaros estaban teniendo problemas con la tribu de los magiares, que en el futuro van a ser los húngaros. Y por último, aprovechando esta situación, consiguió saquear algunas ciudades del mar Caspio que estaban gobernadas por este Kanato. La última acción de gran importancia de Oleg fue atacar la ciudad de Constantinopla en el año 912, y este ataque hay que decir que no fue exitoso en cuanto a la toma de la ciudad, porque no pudieron ocuparla, pero sí que consiguió un acuerdo comercial bastante beneficioso. Oleg se volvió a Kiev con un abundante botín y además muy alabado por los suyos. Tras la muerte de Oleg, que se cree fue en el año 912, aunque se cree que pudo haber vivido más años, le sucedió el príncipe Igor, que ya era mayor de edad y ya estaba preparado para gobernar. Y hay que decir que su gobierno fue bastante complicado, porque desde el principio tuvo que enfrentarse a los pechenegos, una tribu de origen túrquico que la verdad que le puso muy complicadas las cosas, e incluso a veces le atacaron en superioridad numérica. En todo esto, Igor tuvo que adoptar una posición más defensiva e incluso en ocasiones tuvo que sobornar a los pechenegos para que no la atacaran, lo cual pues evidentemente le dejaba en una situación bastante delicada, pero parece que lo consiguió resolver de una manera u otra. Y en torno a la década del año 940, parece que esto ya se había calmado y la situación de Kiev había mejorado bastante, por lo que, decidiendo imitar a su predecesor, a Oleg, se decidió a atacar Constantinopla. Lo hizo en dos tandas, en el año 941 y en el 944, y hay que decir que el resultado salió bastante mal, sobre todo en el segundo, en el que perdió casi toda su flota debido al fuego griego. Y hay que decir que esto no fue lo peor, sino que los bizantinos, en el nuevo tratado que firmaron, pues muchos de los acuerdos comerciales beneficiosos que había firmado Oleg se habían sido revocados. Por tanto, la capacidad de comercio con Constantinopla por parte de la Rus de Kiev había quedado reducida. Por otro lado, también el príncipe Igor se decidió a atacar también las ciudades del mar Caspio que Oleg en el pasado también había atacado, y lo hizo con bastante éxito. Sin embargo, no le fue tan bien en la segunda campaña cuando se lanzó hacia el Cáucaso, en la zona de la actual Armenia y Azerbaiyán, y finalmente fue derrotado. Los estados musulmanes de esta zona, que eran aliados de los házaros, le pidieron que le cortara la conexión entre el río Volga a la Rus de Kiev, por miedo a que esta siguiera siendo atacada. Y los házaros, que no querían perder estas relaciones diplomáticas, accedieron y le cortaron la ruta comercial a los kievitas, por lo que para el príncipe Igor pues, se perdió otra ruta importante, lo cual pues, dejaba en una mala posición. Sin embargo, me gustaría hacer un pequeño énfasis en, digamos, tanto en el príncipe Igor como con Oleg, y es que en este momento, entendamos que la dinastía rúrikida, que es la que estaba gobernando, era de una dinastía de origen nórdico, escandinavo, por lo que se podría entender que su cultura era la escandinava, la nórdica, y adoraban a dioses vikingos o dioses paganos escandinavos, como Thor, Loki, Odín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que parece que estos gobernantes ya estaban aculturizados. Y es que cuando tanto Oleg como Igor firman sus tratados con los bizantinos, estos tienen que, digamos, jurarlo ante los dioses. Los bizantinos lo hicieron en la iglesia, evidentemente hacia Dios, pero los eslavos, es decir, tanto Oleg como Igor, lo hicieron ante dioses eslavos, no ante dioses escandinavos, por lo que ya se entiende que para esta época estos escandinavos gobernantes ya estaban aculturizados en la cultura eslava. Y dicho esto, hay que decir que el final de Igor fue bastante trágico, pues él se dirigió contra la tribu de los Drevlianos, que era una tribu eslava no muy lejana a la ciudad de Kiev, para someterla porque ésta había dejado de pagarle tributo. De hecho, nunca les había pagado tributo. Inicialmente fue conquistada por Oleg, Oleg le sometió, le pagaban tributo, pero cuando ascendió Igor, pues dejaron de hacerlo, por lo que Igor se decidió a que le volvieran a pagar. Sin embargo, la guerra le salió bastante mal y fue emboscado y asesinado por los Drevlianos, dejando en el poder a su mujer, la futura Olga de Kiev. El reinado de Olga fue uno de los más importantes de la Rus de Kiev. Ella había subido al poder debido a que era la regente de su hijo Sviatoslav, que todavía era menor de edad, hijo que había tenido con el príncipe Igor, que era su esposo. Y lo primero que hizo Olga fue someter a los Drevlianos con la máxima violencia posible para vengar a su marido. Y ella es muy conocida sobre todo por dos cosas. La primera es que consiguió reformar y consolidar las instituciones de la Rus de Kiev, además de mejorar el sistema económico, con por ejemplo el sistema Pogosti, que consistía en añadir la administración en diferentes fortalezas de todo el territorio para que éstas fueran recaudando los impuestos, lo que evidentemente mejoró su recaudación y su capacidad. Además de mejorar la centralización del gobierno, porque ya era una recaudación más dedicada al gobierno central. Por otro lado, fue la primera gobernante kievita en acuñar monedas, y es que el sistema monetario de la época, de la Rus de Kiev, no era en monedas, sino era en grivnas.
Las grinas eran unos lingotes de plata que se utilizaban para el comercio. Y por cierto, que no se nos olvide, ¿sabéis cómo se llama la moneda actual de Ucrania? Exacto, la grivna. Por algo será. Casualidad. Y además, ¿sabéis cómo se llama la mitad de una grivna? El rublo. La moneda rusa. Y por lo otro que fue tan conocida Olga, es que también fue la primera gobernante de la Rus de Kiev en ser cristiana. No sabemos exactamente cuándo se convierte. Puede ser que se convirtiera a raíz de la aparición de monjes bizantinos en la Rus de Kiev. De hecho, ya había algunas minorías cristianas en el territorio. Pero es que también incluso en la guardia personal del gobernante también ya había algunos guerreros que ya eran cristianos y además no lo ocultaban. Pero parece que pudo haber sido en torno a la década del año 950 cuando Olga estuvo una pequeña temporada en Constantinopla, donde parece que se vio influida por la religión ortodoxa a la que acabó abrazando y convirtiéndose. Aunque no está del todo claro que fuera en ese viaje o ese motivo, debido a que muy posiblemente el viaje fue más una misión comercial para intentar revertir las derrotas, o más bien las partes negativas que se habían firmado anteriormente con el príncipe Igor. Así que parece que Olga fue a renegociar y también a acercarse más a Bizancio como un posible aliado. Pero también parece que también se intentó acercar a la Iglesia Católica, puesto que también tuvo relaciones con Otón el Grande, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien envió delegados a Kiev, pero que parece que se volvieron a casa sin ningún éxito. Parece que no consiguen convencer a nadie. Por otra parte, el reinado de Olga fue bastante pacífico a nivel exterior. Es verdad que tuvo algunas incursiones contra los pechenegos, con los que tenían bastantes tensiones, pero por lo demás, el gobierno de Olga fue bastante pacífico a nivel exterior. Y en el año 960 finalizó con el ascenso de Sviatoslav I, que ya era mayor de edad. Olga murió en el año 969, 9 años después de haber dejado la regencia, a su hijo Sviatoslav, aunque aún parece que en esta época pues le siguió asesorando. Sviatoslav es muy conocido por haber sido un gobernante militar. De hecho, es muy destacado por sus dotes en batalla. También es conocido por ser el último gobernante que murió siendo pagano. Su campaña más exitosa fue empezó en el año 965, cuando asaltó al Kanato házaro, destrozándolo en el año 968, conquistando su capital. Y en paralelo, mientras, también atacó a los búlgaros en alianza con los bizantinos, consiguiendo un éxito bastante rotundo, llegando a ser reconocido como un gran guerrero también en las crónicas bizantinas. Sin embargo, los bizantinos se acojonaron, porque al ver el poder de Sviatoslav y que no parecía que quisiera ser un poco perrito faldero, es decir, que iba muy por su cuenta y que buscaba expandirse todavía más, los bizantinos cambiaron de alianza, aliándose con los búlgaros con los que se habían enemistado anteriormente, para atacar por sorpresa junto a los pechenegos la ciudad de Kiev. Este ataque sucedió en el año 968 y Sviatoslav tuvo que retirarse rápidamente para proteger su ciudad, cosa que consiguió con bastante éxito. Sin embargo, al igual que hizo Oleg en su momento, Sviatoslav decidió cambiar su capital tras la muerte de Olga en el año 969. Él tenía la idea iniciada hace ya tiempo, pero Olga le pidió que no lo hiciera, y por contentar a su madre parece que decidió quedarse en Kiev, pero a la muerte de esta decidió cambiar su capital, y este se asentó en la ciudad de Preyaslavets. Si lo he dicho bien, no lo sé. Esta se situaba cerca de la desembocadura del Danubio y le permitía estar mucho más cerca de Bizancio y de los búlgaros. Para mantener el gobierno estable, decidió dejar a varios de sus hijos gobernando otros territorios de la Rus. En el territorio drevliano estuvo uno de sus hijos, Oleg, no confundir con el anterior Oleg. A Yaropolk lo dejó en Kiev y a su hijo menor Vladimir lo dejó en Novgorod, ciudad por cierto fundada por Olga. Sin embargo, tras una guerra larga y muy cruenta con los bizantinos, que fue una guerra bastante intensa entre Rus de Kiev y búlgaros y bizantinos por otra parte, fue emboscado por los pechenegos en el año 972. Y es que Sviatoslav había negociado con los bizantinos retirarse de los Balcanes a cambio de víveres y riquezas, cosa que los bizantinos aceptaron, pero por miedo a que en un futuro volviera, pues sobornaron a los pechenegos para que estos le atacaran por la espalda y finalmente fue asesinado. Yaropolk se convirtió en el sucesor de su padre, Sviatoslav, pero la guerra civil estuvo a punto de estallar, puesto que rápidamente se enemistó con su hermano Oleg, a quien asesinó, y Vladimir, que se encontraba en Novgorod, alarmado por la situación, decidió adentrarse contra Kiev e intentar conquistarla, consiguiéndolo en el año 980 asesinando a Yaropolk, y entonces Vladimir se convertía en el soberano de toda la Rus de Kiev. Su gobierno comenzó en el año 980 y fue inicialmente bastante exitoso, consiguiendo expandir un poco sus dominios, aunque tampoco mucho, pero cuidado, la Rus de Kiev era en aquel momento el estado más grande de Europa en extensión, con un ejército de unos 22.000 a 50.000 soldados y además con 5 millones de habitantes, lo cual pues no estaba nada mal. También se centró en acercarse políticamente a otros estados de la parte occidental de Europa. Por ejemplo, inmediatamente se acercó hacia Polonia y Suecia y también estableció relaciones diplomáticas con el papado de Roma. Pero lo que más se conoce de su reinado y por lo que es extremadamente famoso este gobernante es por su conversión al cristianismo ortodoxo.
De nuevo no se sabe exactamente por qué y cómo lo hizo, debido a que Vladimir parece que inicialmente era anticristiano. De hecho, incluso algunos hablaban de que Yaropolk era cristiano y que por eso también tuvieron ese conflicto entre el Vladimir pagano y el Yaropolk cristiano, aunque esto no está del todo claro. Algunos creen que varias delegaciones de varios países llegaron aquí para pedirle la conversión. Búlgaros del Volga, que eran musulmanes, le pidieron la conversión al Islam. Los házaros, que la élite era judía, le pedían el judaísmo. Bizantinos al cristianismo ortodoxo, y también delegaciones de Europa Occidental que le pidieron convertirse al cristianismo católico. También se dice que él fue quien mandó emisarios a esos países o a esos territorios para analizar las religiones in situ. Pero esto puede que sean más leyendas que realidades. También otros apuntan a que pudo haber sido Olga de Kiev la que le influyó, puesto que fue ella quien lo educó. También pudo ser intereses políticos, puesto que también Vladimir quería o tenía la intención de acercarse más a Bizancio, y de una forma mucho más intensa que lo hicieron sus predecesores. De hecho, ayudó a Basilio II en su guerra civil y conquistó la ciudad de Quersoneso, en la actual Crimea. Parece que inicialmente para Basilio, o incluso la conquistó para él mismo para intentar conseguir un acuerdo comercial mejor con Basilio a cambio de devolvérsela. Y de hecho fue en esta ciudad donde Vladimir I se bautizó, mejor dicho, en el cristianismo ortodoxo. Y todavía más, para acercarse al Imperio Bizantino, le pidió la mano a Basilio II de una de sus hijas, Ana Porfirogéneta, perdonad, madre mía con los nombres estos, perdonad, no, sí, Ana Porfirogéneta, que además se trajo un importante séquito a Kiev, por lo que se cree que también ese séquito cristiano ortodoxo también pudo influir mucho en la población local. Que ya paulatinamente ya había gente, como hemos dicho antes, que se estaban convirtiendo, pues puede que esto acelerara el proceso todavía más. Pero lo cierto es que tampoco podemos decir que Vladimir I fuera un ferviente cristiano ortodoxo. De hecho, parece que estuvo un poco a caballo entre el paganismo y este cristianismo. De hecho, tras su muerte en el año 1015, fue enterrado también con costumbres paganas. Y el paganismo, aunque empezó a retroceder, lo cierto es que en algunas zonas llegó a sobrevivir hasta prácticamente el siglo XIV, por lo que no podemos decir que a raíz de este gobernante toda la Rusia se convirtió. Sí que es cierto que la conversión se aceleró bastante, pero esta no fue inmediata, sino que fue poco a poco paulatina. Y también hay que decir que aquí empezaron a construirse las primeras iglesias, además parece que se construyeron bastantes en muy poco tiempo, y algunas de ellas ya se hicieron en piedra, como la iglesia del Diezmo en Kiev. Sin embargo, tras su muerte, Vladimir, en el año 1015, había sembrado el futuro colapso de su estado. Y es que el sistema de sucesión era bastante rocambolesco, bastante inestable y que a la larga causó numerosos problemas. Problemas que incluso agravó su sucesor, Yaroslav el Sabio. De hecho, Yaroslav el Sabio ascendió al poder 4 años después tras una guerra civil entre los hermanos por ver quién tomaba el poder. Y este gobernante, como duró mucho tiempo, prácticamente 40 años, pues la cuestión sucesoria parece que se calmó un poco, pero la cosa todavía empeoró más. Y es que era un sistema de sucesión horizontal. El gobierno fue dividido en varios principados que están dirigidos por una ciudad. Por supuesto, la ciudad de Kiev era la más importante y estaba dirigida por el primogénito de la primera esposa. Y sí, los gobernantes kievitas eran polígamos, que esto encima agravó la situación. Y los hermanos menores o incluso los hijos de otras esposas heredarían ciudades menores, por ejemplo, otras como Vladimir, que está en la actual Rusia, Novgorod, Chernigov, son ciudades que también formaron parte de este reparto entre hermanos de forma horizontal. Y lo que sucedía es que si un hermano que estaba por encima tuya moría, tú ascendías en el gobierno de esa ciudad. Era como una especie de matriosca de ciudades. Pero claro, pasaban los años, las décadas, pasaban generaciones y cada vez había más disputas entre tíos, sobrinos, por ver quién realmente tenía esa prioridad, lo cual convirtió al sistema de la Rus de Kiev en un auténtico castillo de naipes que solo faltaba que apareciera alguien para desmontar. Y aún así, con todo esto, lo que es el Estado o la sensación del Estado de la Rus de Kiev se había consolidado y la gente se sentía parte de ese territorio. Por supuesto, la cultura eslava oriental, que era el idioma en el que hablaban los habitantes de este territorio, que por cierto es la lengua madre del ruso, del ucraniano y del bielorruso, se había consolidado. Por supuesto también la religión ortodoxa, que es esencial en esta zona de Europa y que por supuesto apareció en esta época. Sin embargo, en el siglo XIII aparecieron los mongoles y este sistema tan inestable acabó por derrumbarse. De hecho, prácticamente los ejércitos mongoles apenas lucharon para conquistarlo, porque prácticamente con solo aparecer el sistema se cayó entero. La ciudad de Kiev fue conquistada en el siglo XIII por los mongoles en la batalla del río Kalk, con esto desapareciendo este estado que es tan esencial para rusos, ucranianos y bielorrusos en su cultura. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo, que espero que os haya gustado.
La verdad es que ha sido muy interesante de leer y ver cómo pues, muchos de la historia, pues bueno, explica muchas cosas del presente o cómo su uso se aplica pues, para situaciones actuales, ¿no? De hecho, me gustaría acabar reflexionando un poquito sobre esto, y sí que es verdad que viendo un poco perspectiva, aunque a mí también me falta mucha profundidad, también reconozco, no soy un experto ni mucho menos en la historia de Ucrania o Rusia, pero sí que es cierto que a nivel cultural, pues rusos y ucranianos se pueden considerar herederos de la Rus de Kiev, porque algunos elementos como el cristianismo ortodoxo o incluso la expansión e incluso mantenimiento de la lengua eslava oriental, que es la madre del ruso, del ucraniano y el bielorruso, pues son esenciales en su día a día. Son partes que al final han creado un poco lo que son hoy en día, aunque no del todo, evidentemente. Pero sí, esto no justifica que uno, por considerarse el heredero, intente atacar y anexionarse a los otros. No tiene por qué ser así. Es decir, creo que evidentemente la historia está para aprender, pero hay que tener mucho cuidado porque puede ser utilizada de forma peligrosa, como en este caso. Y por último, deciros que aquí sí que me gustaría reflexionar mucho sobre los problemas de las universidades en Europa Occidental, que se las acusa mucho de eurocentrismo, pero yo diría que ni siquiera eurocentrismo, porque Europa Oriental apenas se conoce a nivel histórico, por lo menos en mi país, en España, pero también en países de Hispanoamérica, o Francia, o Inglaterra, Portugal, no se conoce tanto. Y creo que debemos hacer un esfuerzo también de divulgar estas historias que son muy interesantes y también ayudan a entender mucho mejor nuestro pasado. De hecho, fue a raíz de la invasión de Ucrania en 2022, en febrero, cuando me compré este libro para intentar entender un poco más lo que estaba pasando, que es este libro de Los varegos y la Rus de Kiev en el siglo X, de Iván Quesada-Mayo. Libro que os recomiendo muchísimo. A mí me ayudó mucho a entender, porque en la introducción sí te explica mucho cómo los rusos, ucranianos y bielorrusos se pelean mucho por ese territorio. Así que nada, chicos, por este momento me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos. Un abrazo.